Reducir el tiempo de aislamiento de una persona contagiada con COVID-19, ¿es una medida adecuada o no? Una situación que estaría hoy en día bastante criticada sería si el reducir el tiempo que una persona debe permanecer aislada sería adecuado, es lo que hoy día se viene discutiendo. En este video vamos a analizar cuáles serían los pros y sobre todo los contras de esta medida que podría ayudar a sobre todo diseminar mucho más la variante Ómicron. En este video daremos algunas recomendaciones a tomar en cuenta. Acompáñenme. Hola con todos, quien nos saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. El día de hoy vamos a analizar si el reducir el tiempo de aislamiento de una persona contagiada con COVID-19 sería o no una medida adecuada. No olviden suscribirse al canal y las personas que se encuentran en YouTube, activar la campanita de notificaciones para que tengan conocimiento de los videos, estrenos, publicaciones y transmisiones en vivo que estaremos realizando. Asimismo, los invitamos a que nos acompañen en las distintas redes sociales. Las membresías del canal están habilitadas, en la parte inferior usted encontrará el botón unirse y de esta manera podrá acceder a los beneficios que ofrecen tales membresías. Bueno, hoy día es muy importante que una de las medidas que se estaría dando, sobre todo en los últimos días, es de que el tiempo de reducción, el tiempo de aislamiento de las personas que han salido positivas para COVID-19 se estaría reduciendo. Y eso es un punto importante que debemos considerar. Ya varios países, por ejemplo Reino Unido, Estados Unidos y en Sudamérica, Perú y Argentina, estarían decidiendo reducir el tiempo de aislamiento. Sin embargo, ¿esta medida sería adecuada o no? Existen muchos expertos que indican que la medida estaría adecuada, dado que se ha demostrado que el virus probablemente tenga la mayor posibilidad de infecciones durante los primeros 7 a 10 días después de los síntomas. Por lo cual, el poder salir de ese tiempo del aislamiento no significaría mayor contagio. Sin embargo, existe otro grupo de expertos que indicarían que sería una medida muy arriesgada. Y es un punto importante que vamos a analizar. Si bien es cierto, estas medidas estarían evaluando a la presencia de la variante Ómicron como variante predominante, sin embargo, algo que mencionan los expertos que no están a favor de que el tiempo se haya reducido es de que actualmente no significa que la única variante que está circulando es Ómicron. Y esta es una situación bastante preocupante. No existe exámenes de rutina que puedan diferenciar si una persona se infectó o por la variante Delta, o por la variante Ómicron, o por la variante Lambda, o la variante Mu, siendo estas 4 variantes las principales que estarían infectando en este 2022 a las personas. Las medidas que estarían dando muchos expertos está basado en que se está suponiendo que las personas se infecten con la variante Ómicron. Sin embargo, no están analizando que variante Ómicron, si bien es cierto, está siendo dominante, no significa que sea la única variante. Y esto claramente lo está demostrando, por ejemplo, Estados Unidos y sobre todo la gran mayoría de países en Sudamérica, los cuales estarían enfrentando olas de contagios, pero no solo por Ómicron, sobre todo por la presencia de la variante Delta que ha estado incubando en la población para recién manifestarse. Va a ser una situación bastante difícil en que muchas personas probablemente salgan del aislamiento pensando que tienen una infección por Ómicron, sin embargo van a estar saliendo en la semana del cuadro clínico de la enfermedad COVID-19, en donde no solo es más contagiosa la enfermedad, sino que es mucho más peligrosa, dado que si pensamos que la persona se infectó de la variante Delta, prácticamente a los 7 días de iniciar los síntomas, tomando en cuenta como periodo de incubación, correspondería a pleno cuadro clínico. Y esta situación es que el paciente estaría cursando con un proceso respiratorio y sobre todo con daño pulmonar, que al exponerse o al salir no solo le va a afectar a la persona, sino también a los pacientes. Estas medidas tienen que ser analizadas de manera correcta. Lamentablemente nosotros no podemos determinar pruebas de laboratorio de manera ambulatoria si una persona está infectada por Ómicron o está infectada por Delta. Y asumir que todas las infecciones COVID-19 que están presentando las personas en este momento es Ómicron es una decisión incorrecta.
esta situación no estaría correcta pensar que todas las personas se están infectando por Ómicron, porque existe al momento personas que tienen síntomas como pérdida del olfato o pérdida del gusto, o hay personas que cursan inicialmente con fiebre y tienen las vacunas completas. La pregunta es ¿por qué presentan ello? O presentan dolor de cabeza bastante intenso. Y es por eso muy importante entender que la variante Ómicron no es la única variante que existe en este momento. Y como no es la única variante que existe en este momento, las personas pueden estar infectándose por otras variantes que no son Ómicron, lo que significaría que su cuadro clínico sea diferente y esto conllevaría a que las personas estén padeciendo cuadros más severos. Es importante mencionar que los expertos están refiriendo de que si bien es cierto, una persona debería dejar el aislamiento haciéndose una prueba para confirmar que ya es negativo y puede salir, lamentablemente hay muchas personas que podrían salir negativo a los 7 o 5 días después de los síntomas y ello no significa que ya pasó la enfermedad y mucho menos que no contagien. Situación que debe ser analizada. Pero lo más importante es que hasta no existir una metodología que pueda determinar de qué variante las personas se han infectado, la decisión de acortar tiempos de aislamiento de manera general podría traer consecuencias no adecuadas en el futuro. Lamentablemente, si una persona estaría saliendo del aislamiento en plena enfermedad, en pleno cuadro clínico, ese paciente lamentablemente va a padecer una complicación. En segundo lugar, si una persona sale de su aislamiento y todavía puede estar contagiando, lamentablemente podría estar propagando más el virus y esto complicar la situación de la pandemia que esté registrando ese lugar. Estas situaciones tienen que ser analizadas de manera correcta y sobre todo evaluar cuál es el impacto. Sudamérica no está en una condición de hablar solo ola Ómicron. Recordemos que ni los mismos países de Europa están viviendo una ola Ómicron de manera única. Europa se encontraba en plena ola de contagio y no de la variante Ómicron, sino de la subvariante de la variante Delta, la AY4.2, a lo cual se le sumó la variante Ómicron. Igualmente Estados Unidos actualmente enfrenta una ola Ómicron y una ola Delta. Y sobre todo Sudamérica. La situación de Sudamérica es de que, si bien es cierto, Ómicron está ganando territorio, es muy importante que las infecciones que se están dando también las representan Delta. Y Delta está llevando a complicaciones a lo que significa la salud de las personas y sobre todo a complicaciones en el sistema de salud. Acortar el tiempo de aislamiento es una medida que debería ser analizada. No se puede afirmar que solamente las infecciones en este momento son Ómicron, porque existen otras variantes circulando paralelamente a Ómicron. Es importante que nosotros no bajemos la guardia y tomemos en cuenta esta información. Bueno, el día de hoy hemos querido compartir una información importante. Muchos expertos estarían a favor y otros en contra en relación al acortamiento del tiempo de aislamiento de los pacientes. Las medidas que se estarían indicando en que este momento no es adecuado para acortar el tiempo es de que la ola que están enfrentando los diferentes países no es una ola puramente o al 100% Ómicron. Es una ola mixta. Países como Estados Unidos o los países de Sudamérica están enfrentando una ola Delta simultánea y esta es la que está llevando a que los pacientes se compliquen. Al no existir un examen que pueda diferenciar de manera ambulatoria si un paciente se enferma con variante Delta o con variante Ómicron, es importante considerar que la persona se puede infectar por cualquier variante. ¿Y eso qué significa? Que la persona podría estar saliendo de su aislamiento en pleno cuadro clínico y no solo infectando a otras personas, sino también teniendo la posibilidad de agravar su cuadro. Con respecto a estos datos, muchos expertos mencionan de que no es el momento oportuno para decidir acortar el tiempo de aislamiento. La variante Ómicron es una variante altamente contagiosa y si las personas están saliendo de manera precoz de su aislamiento, no solo podrían estar haciéndose un daño a sí mismos, sino sobre todo estarían propagando el virus. Debemos tomar en cuenta esta información. Bueno, quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. No olviden seguirnos en las diferentes redes sociales y lo más importante, denle un me gusta al video para que de esta manera se comparta. Estamos en las siguientes redes sociales, estamos en Facebook, en la fanpage Dr. Luis Pacora Camargo, en YouTube tenemos 2 canales y también nos encontramos en Twitter, Instagram y en TikTok.
bajo la cuenta @dr_luispacola. Igualmente tenemos nosotros la página web habilitada www.drluispacoracamargo.com. Hemos escrito 2 libros, los invitamos a que puedan adquirirlos. El primer libro es Cáncer, el enemigo oculto, un libro que va a ayudar a entender sobre una patología importante responsable de más de 10 millones de personas fallecidas al año. Este libro está disponible tanto en Amazon como iBooks. Y nuestro segundo libro, COVID-19, la pandemia por coronavirus. Un libro que va a ayudar a entender la pandemia que estamos enfrentando y, lo más importante, dar consejos para el manejo oportuno de la misma. Hemos habilitado las videoconsultas. Usted en la parte inferior encontrará el número +51 996 831 867 para que de esta manera pueda agendar una cita y poder solicitar la misma y evaluar su caso. Las membresías están habilitadas tanto en Facebook como en YouTube. Encontrará el botón unirse y colaborar y de esta manera usted puede ser miembro teniendo beneficios como en descuentos en videoconsultas, acceso exclusivos a videos o una comunidad más cerrada. Quien lo saluda es el Dr. Luis Antonio Pacora Camargo. No olviden seguirnos en los diferentes videos y, lo más importante, compartamos la información. Nos veremos en un próximo video. Saludos.